comienzo a la mesa, al panel de seguridad social. Va a haber tres puntos de vista o tres ángulos desde los cuales se va a abordar el tema y para eso nos acompañan Marina Parera. Marina Parera es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, ha realizado posgrados en Derecho Tributario en la Universidad Austral, un posgrado también penal tributario en la Universidad de Buenos Aires, es profesora asociada a cargo de la Cátedra de Régimen Tributario en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, y profesora adjunta regular en esta casa de estudios. Dictó posgrados en tributación en diversas universidades del país, presidente del Comité Científico y panelista en congresos y jornadas sobre seguridad social, coautora de libros de la especialidad, ex coordinadora de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Estudios Fiscales, y en marzo de 2020 fue premiada como mujer destacada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hernán Pérez Raffo es actuario, contador público, asociado de la Sociedad de Actuarios SOA de Estados Unidos y diplomado en IFRS. Participó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como consejero titular y presidente de la Comisión de Actuarios en distintos periodos alternativos. Es socio de PricewaterhouseCoopers desde el año 1996, es profesor regular asociado del grupo de asignaturas del área actuarial, acá en la facultad, y es ex y fue subdirector de la carrera de actuario en esta casa de estudios. Ha presentado trabajos en distintos congresos nacionales e internacionales de actuarios. Y José María Podestá es abogado, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales. Es miembro de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y del Departamento de Derecho del Trabajo de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Ocupó el cargo de superintendente de riesgos del trabajo y de director, gerente general y gerente de asuntos jurídicos de distintas obras sociales. Vamos a dar comienzo a este panel. Para eso le damos la palabra a José María. Bueno, buenas para todos. En principio quiero agradecer a las autoridades de la facultad y a todos los que hicieron posible, digamos, nuestra participación y la realización de este congreso. Y también es un honor para mí compartir esta charla con la moderadora y los colegas que me acompañan. La charla, en tan poco tiempo, que voy a tratar de hacer es hacer un poco una introducción del tema de la seguridad social para que mis colegas puedan desarrollar sus puntos más importantes o los puntos que ellos quieran desarrollar. En principio quería decirles que la división antigua, la división muy antigua que hay entre seguridad social y asistencial en realidad nunca fue tal y no es tal tampoco en la actualidad. Hoy se confunde lo que es seguridad social, concebida antiguamente como aquello que se financiaba con aportes y contribuciones, y lo asistencial, que se financiaba con aportes del Tesoro Nacional. Hoy prácticamente, digamos, esa división ya no existe. Y de esta manera se ha pasado también de lo que seguramente muchos de ustedes estudiaron como las contingencias, conocida fundamentalmente en la clasificación de Aznar, según su origen, el catedrático español, y se ha pasado de la contingencia, de pensar en la contingencia, a pensar en lo que son las necesidades, ¿no? Y la necesidad no como cualquier necesidad, sino la necesidad definida por el Estado, o el Estado Nacional, o quien brinde ese sistema de seguridad social. Bueno, en realidad no se puede dar una definición de seguridad social porque la seguridad social depende de la normativa jurídica de cada uno de los países. Pero sí se puede dar una noción de lo que es. Y la noción de seguridad social depende de cada país fundamentalmente por dos cuestiones. La primera cuestión
es que depende de la economía de cada país. Ustedes entenderán, no es posible para un país como Alemania dar un tipo de seguridad social que como un país como el nuestro, que obviamente tienen distintas capacidades económicas. Pero además de ver esta posibilidad, digamos, de lo que es la economía de cada país, también existe la vocación política de dar determinada seguridad social o no. Para que ustedes tengan una idea de esto, el informe del Banco Mundial de 1993 se trató sobre el tema de salud y en ese informe el Banco Mundial indicó que en Estados Unidos existía, rico obviamente, un país muy desarrollado, existía 30 millones de personas sin ningún tipo de seguro de salud y 70 millones de animales domésticos con prepago veterinario. Esto es una definición política, en definitiva, de qué hacer con la seguridad social. Se estudian tres hitos de la seguridad social dentro de la historia. El primero es de Otto Eduard Leopold von Bismarck, conocido como von Bismarck por nosotros en general, que en 1883 dictó la primera norma y en 1884 la segunda norma. La primera sobre un seguro de salud, la segunda sobre riesgos de trabajo. Bismarck era conocido como un gran estratega militar, de hecho unió a los países alemanes o los reinos de Alemania y conformó la Alemania en 1870, y además era un gran estratega político, y entonces lo que hizo fue dar a los sectores, que en ese momento no eran sindicatos porque estaban prohibidos, sino las mutuales de trabajadores, la administración del seguro de salud y a los empleadores la administración del sistema de riesgo de trabajo, situación que sigue en la actualidad de esa manera. Y esto financiándolo con aportes y contribuciones. En realidad no era seguridad social, sino era un seguro de salud, y este seguro de salud básicamente lo que hizo fue cambiar los nombres típicos del seguro, agregándole la palabra social al lado. Entonces al riesgo era riesgo social, el seguro era seguro social, y a todo se le agregaba la palabra social al lado. Pero siempre existía una correspondencia entre el beneficio y lo que se pagaba. Mientras existiera esa correspondencia, en realidad estaba dentro de los términos del seguro. El segundo hito de la seguridad social se da en Estados Unidos bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, donde en realidad se dicta una norma que en realidad sale a proteger o a cuidar las consecuencias que había dejado la crisis de 1929-1930. No voy a hablar de esa crisis, de la cual ustedes conocen seguramente más que yo, sí decirle tres cosas que sucedieron. Y la primera es que cuando se produce esta crisis, lo que pasa es que las empresas quiebran. Al quebrar estas empresas, los trabajadores se quedan sin trabajo. Las personas que habían ahorrado toda su vida para un retiro, habían ahorrado en las acciones de la bolsa que dejaron de valer nada, dejaron de dar rendimientos y por lo tanto no tenían ninguna posibilidad de vivir de eso. Y la otra, hubo muchos suicidios y por lo tanto muchos huérfanos. Entonces, en 1935 se dicta la Social Security Act. En Estados Unidos las leyes no llevan números, llevan o bien el nombre de la persona o el senador que los ha dictado, que los ha llevado adelante, o bien el tema del cual se trata. En el caso esto, Social Security Act es la primera vez que se nombra la seguridad social, y a partir de que se nombre la seguridad social, era verdaderamente un sistema de seguridad social. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo esta norma? Lo que hizo esta norma fue distribuir recursos del Tesoro en los estados, diciéndole a los estados en qué tenían que gastar este dinero, y este dinero lo tenían que gastar en darle a personas mayores que ya habían perdido todo en la bolsa, y darles lo que nosotros llamaríamos una jubilación, y para lo cual se le fijaban determinados requisitos, que por supuesto no podían tener contemplado el aporte previo ni la contribución porque no existían. Con lo cual, los requisitos en realidad estaban así en relación a la edad y a otras cuestiones, y que precisamente por estos requisitos en Estados Unidos
no existen los beneficiarios, sino ellos les dicen los eligibles, elegidos por la ley. Y los jubilados no se llaman jubilados, se llaman retirement, retirados. En realidad son aquellas personas que se han retirado del mercado laboral y que de esta manera tienen estos beneficios. El otro fue apuntar al seguro de desempleo o directamente otorgar una asignación por desempleo a quien nunca había contribuido ni pagado, ni a nadie había pagado por ellos. Y el tercer elemento era el darle crear un sistema para aquellos huérfanos, que ustedes podrán haber visto en alguna película alguna vez, estos lugares de acogida para huérfanos que existen y existen en la actualidad, que obviamente financia el Estado. Esta es la verdadera seguridad social, en donde en realidad no existe una correspondencia entre lo que es la prima y el pago, lo que se paga y lo que se recibe. Y aunque esto pudiera ser una mala noticia para los actuarios, mi querido Hernán, en realidad no lo es, porque no funciona así. Igualmente seguimos con sistemas actuariales para montones de cosas. El tercer hecho histórico fue el de Lord Beveridge, a quien en 1941 le encargan un informe, y este informe es presentado en 1945, cuando termine la guerra. Les aclaro que como consecuencia de la aplicación de este informe de Beveridge, lo que sucede es que se es estatizada toda la salud pública en Gran Bretaña es estatizada y se otorga gratuitamente desde el Estado. Una de las cosas que se descubre, en realidad, entre otras cosas, la pregunta era por qué Alemania, que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, llega tan rápidamente a recomponerse y armar entre el 39 y la Segunda. Y una de las cosas que influyeron fue advertir cómo estos esquemas de seguro social implicaban en alguna medida una redistribución de recursos y fundamentalmente mantenían a la fuerza laboral sana y trabajando. Bien, en realidad, como les dije, cada seguridad social depende de cada país, y más que de cada país es de cada estado nacional, provincial, municipal, organizaciones intermedias como los colegios profesionales y los sindicatos también, que tienen establecidos sistemas de seguridad social. En el sistema nacional, en realidad se reconoce en el Estado nacional, se reconocen 5 subsistemas de seguridad social, que son jubilaciones y pensiones, sobre lo cual se van a explayar después Hernán y Marina, el de asignaciones o prestaciones familiares, desempleo, riesgo de trabajo y obras sociales. Nombré primero el de jubilaciones y pensiones y después el de asignaciones familiares, porque son no solamente lo que son los subsistemas que mayor cantidad de personas ocupan, sino que además son los que más recursos destina el Estado en estos subsistemas. ¿Cómo reconocer cada subsistema de seguridad social? Bueno, lo que se tiene en claro es que se hacen 5 preguntas para saber y conocer un subsistema de seguridad social. La primera pregunta es: ¿qué es lo que se da? Esto responde a las prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones que se dan? La segunda pregunta es: ¿a quién se las da? Esto es decir, ¿quiénes son los beneficiarios de estos sistemas de seguro social o de seguridad social? ¿Cómo se las da? Es decir, los procedimientos para recoger aportes, contribuciones, procedimientos para obtener los beneficios, todos los procedimientos que pueden existir. La cuarta pregunta es: ¿quién se la da? Y de esto estamos hablando de cuáles son los organismos gestores. Una de los principios técnicos de la seguridad social establece el sistema de concentración. Dice que es mejor administrada y se administra mejor la seguridad social cuando más se concentran los sistemas. Esto es que, por ejemplo, en nuestro país tenemos en algunos subsistemas de seguridad social una gran dispersión, como el de obras sociales, donde hay más de 300 obras sociales, y por otro lado tenemos una gran concentración en el ANSES, que brinda las prestaciones de desempleo, asignaciones familiares y jubilaciones y pensiones. La quinta pregunta, y que seguramente es la que más importante para ustedes, que es lo que vamos a charlar después, es el con qué se las da. ¿Y con qué se las da estas prestaciones? Estamos hablando del financiamiento, de cómo se financian
los sistemas de seguridad social. Bien, dentro de esto tenemos los claros, que son los aportes en general se llama a lo que brinda el trabajador, a lo que da el trabajador, contribuciones, que son las que da el Estado, perdón, los empleadores, los gastos del tesoro, que son los gastos que vienen directamente del Estado, pero también tenemos otros financiamientos que son uno del empleador, que esto que pasa más desapercibido y que no son aportes y contribuciones, sino son otra cosa. Y nosotros les voy a dar dos ejemplos de sistemas de seguridad social o parte de seguridad social que brinda el empleador. Los dos están en la ley de contrato de trabajo. El primero es el referido a las enfermedades no profesionales, es decir, se le llama enfermedades inculpables porque se supone que las de riesgo de trabajo hay alguna culpa del empleador. Un trabajador llega sano a un lugar y tiene que salir sano. Si sale enfermo o sale muerto, en definitiva hay una culpabilidad del empleador. Pero el que es inculpable, el empleador no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, si alguien se agarra a una gripe, un resfrío o lo que no sea, incluso hasta el propio COVID en este momento, que lo podría tener y no haberlo adquirido en el trabajo, sino fuera del trabajo, bueno, esto no hay ninguna responsabilidad del empleador. Sin embargo, el Estado, a través de la ley, le ha impuesto al empleador el pago de 3 o 6 meses, dependiendo de la antigüedad y de las cargas de familia. Esto es un claro ejemplo de un sistema de seguridad social que debería estar a cargo del Estado y que, en definitiva, está pagando el empleador. El segundo ejemplo que le quiero dar es el estado de excedencia en el caso de la mujer embarazada, en donde la mujer embarazada, dentro de las alternativas que tiene, es retirarse de la empresa y el empleador le debe pagar un 25% de las indemnizaciones, de lo que correspondiera por las indemnizaciones. Bueno, salvo que el empleador haya sido el que le haya embarazado a la mujer, la verdad que no tiene ni tampoco ninguna responsabilidad en esto y sin embargo el Estado a través de la ley le ha impuesto un sistema en donde él debe cargar con algo que no tiene ninguna responsabilidad. Además del empleador, hay otros que tienen que ver que se generan, digamos, a través de fondos sindicales. Hay sistemas de seguridad social que están establecidos, el más conocido, el más importante tal vez de todos es el de empleado de comercio, por la cantidad de gente que ocupa, en donde los empleadores tienen que abonar un adicional para un sistema de seguro de retiro, un sistema de jubilación complementaria al general, que se conoce bastante poco, que es el seguro de la estrella y que en definitiva es administrado por el sindicato y las entidades empleadoras, las cámaras empleadoras, ¿no? Representativos de los sectores del comercio. También hay otra financiación que es el gasto de bolsillo. Esto se da en algunos subsistemas de seguridad social, pero fundamentalmente en el sistema de obras sociales. Esta financiación del gasto de bolsillo, lo más común, que ustedes lo pueden ver más palpable, es cuando en realidad se establecen coseguros o se establecen beneficios que son parciales. El más conocido es el de farmacia, que la ley obliga a cubrir el 40%, algunas obras sociales pueden cubrir hasta el 50%. En el caso del PAMI, también depende de las patologías, están obligados cuando son crónicas, obligadas a cubrir el 70%, y en el caso del PAMI pueden cubrirlo totalmente. Pero en el caso de que no fuera el Instituto de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, en realidad esto tiene que ser abonado, el resto tiene que ser abonado por el trabajador. Y esto es lo que se conoce como financiamiento del gasto del bolsillo. Pero también existen otro financiamiento, que es un financiamiento de terceros. El financiamiento de terceros que se da fundamentalmente en el caso de las jubilaciones complementarias de las cajas previsionales profesionales. En las cajas previsionales, por lo menos en la de abogados que conozco, en realidad cuando se termina un juicio hay que pagar, además de los honorarios profesionales, hay que pagar el que perdió el juicio, en estos casos son juicios laborales, son los empleadores, porque los trabajadores están eximidos, pero en el caso de cualquier otro juicio,
estos aportes, se hacen aportes a las cajas de previsión de los abogados, que lo paga quien haya perdido el juicio y en definitiva tiene que pagar además honorario. Y estos son claramente pagos de terceros. Bueno, evidentemente acá lo más importante en materia de financiación es que confluyen de acuerdo a cada uno de los subsistemas, es como el subsistema se financia. Y también en todos estos, o por lo menos en gran parte de estos subsistemas, hay un gran financiamiento desde el sistema de seguridad social hacia el Estado. Doy 2 o 3 ejemplos. El ejemplo, el PAMI, que en realidad se conoce como PAMI, que es en realidad el Instituto de Servicios Sociales y Jubilados y Pensionados. Se conoce como PAMI porque nació con ese nombre por el programa, que era el Programa de Asistencia Médico Integral. Pero bueno, acá es el PAMI no gasta todo lo que recauda, sino que lo que no recauda del Tesoro, en definitiva, lo pide, y eso es lo que aparecen siempre como cuentas figurativas. En el sistema de obras sociales, la ley dice que todo lo que no ha gastado el fondo de redistribución, en el ejercicio siguiente debe destinarse a las obras sociales, bueno, y debe repartirse entre las obras sociales conforme a lo que han aportado, y esto evidentemente tampoco sucede, y estos son los reclamos que los dirigentes sindicales muchas veces ustedes escuchan, que le reclaman al Estado los fondos que en definitiva le pertenecen si lo han dejado en las cuentas figurativas del Estado. Y el tercero es la cuestión fundamental que tiene que ver el financiamiento que obtiene el Estado a partir del régimen de jubilaciones y pensiones y este fondo anticíclico que se había pensado en el sistema anterior de capitalización individual, que una vez estatizado pasó a manos de ANSES. Creo que con estos elementos tienen el tiempo y, digamos, las herramientas suficientes como para poder escuchar a mis colegas, que creo que va a ser mucho más interesante y mucho más preciso de lo que les he dado. Bueno, muchas gracias a todos. José María, muchísimas gracias, muy clara la exposición. Después vamos a ver, dado que no vamos a poder hacer un debate, vamos a dejar abierto para que el público pueda enviar sus preguntas y se les puedan contestar con posterioridad. Ahora damos lugar a Marina para que comience ella con su exposición. Marina. Bueno, espero que todos estén muy bien. Un placer compartir con este panel el tema seguridad social y agradezco a la universidad por haberme permitido participar en este evento como ECOM 2021 tan importante. Bueno, la protección social es un derecho humano, así lo declaró en el evento La protección social y la encrucijada Michelle Bachelet, responsable ante la ONU de los derechos humanos. Además, la pandemia ha puesto de manifiesto una inseguridad económica, una desigualdad creciente, una pobreza persistente y una informalidad más que generalizada. Según el informe de la OIT 2020-2022, al inicio de la pandemia, el 46,5% de la población mundial contaba al menos con una prestación de protección social. Pero el 53,1%, 4.100 millones de personas, no contaba con ninguna protección social. Por supuesto que esta media se distribuye de una forma desigual en el mundo. El 84% de los países de la Comunidad Europea sí contaban con una protección social, el 64% en las Américas también contaban, pero en los países de Asia y Arabia era entre un 44 y un 40%, y en África solo el 17% contaban con una protección social. Entre los más desprotegidos encontramos los migrantes, los trabajadores informales y los empleados, los no remunerados que se dedican a cuidar personas. En el report World Employment and Social Outlook, la OIT para el 2021
destacó que el efecto de la pandemia en cuanto a la pérdida de empleo fue más fuerte en el empleo informal para los países de Latinoamérica, que fue desde un 58% en Brasil hasta un 91% en la República Argentina, pasando por un 65% para países como Perú, Chile y Costa Rica. Esto se dio, según este destacado informe, porque la concentración del empleo informal en los países de Latinoamérica está básicamente en actividades como restaurante, hotelería, comercio minorista y, por supuesto, las profesiones liberales, y esto ha sido los que fueron más afectados en la pandemia con el lockdown también. Les voy a mostrar a ustedes, entonces, voy a compartir un slide y les voy a mostrar este gráfico de este report al que yo me refería, donde es un comparativo entre el último trimestre del 2019 con el segundo trimestre del 2020 y muestra que la Argentina ha perdido en ese periodo un 22% del empleo. Pero lo importante es ver la composición. Un 2% solo se refiere a empleo formal, 16% se refiere a servicios y el 4% restante es para la industria, el agro y la construcción. Entonces, digamos, ¿qué es lo que decimos? Que de este 22%, el 91% corresponde a empleo informal. Hoy en día se estima que la pérdida en la Argentina del trabajo ha sido de cerca de un 40%. Los países han dado asistencia a estas pérdidas de empleo. Los círculos marcan la magnitud de los beneficios que se han otorgado. El principal país de la región fue Brasil, que ha cubierto a 46.7 millones de personas. Luego tenemos Perú con 7.3 millones de personas y la Argentina, que ha asistido a 6.5 millones de personas, pero lo que debemos decir que esto es un 58% de los afectados. Se estima que el empleo informal es el que va a rebotar más rápidamente, pero el empleo formal se recupera en forma mucho más lenta y aún está en declive. No podemos pensar en medidas o en concluir sobre la financiación de la seguridad social si no lo analizamos, o sea, en su aspecto contributivo, semicontributivo, no contributivo, si no lo asociamos o si no lo analizamos en un entorno integral en cuanto al empleo y su regulación, el marco jurídico del empleo y sobre todo si no analizamos también la cuña fiscal, que es el costo laboral y su relación, por supuesto, con la inversión. Los riesgos de salud, asignación familiar, riesgos de trabajo, vejez, fallecimiento e invalidez son los subsistemas de seguridad social que están esquematizados o que están distribuidos en esquemas de financiamiento que son contributivos, no contributivos y semicontributivos. Para comenzar con uno de los contributivos, que es el SIPA, debemos decir que este forma parte de un conjunto de 120 regímenes que de alguna manera son los que tratan de financiar los tres aspectos, vejez, las tres contingencias, vejez, invalidez y fallecimiento. El SIPA desde su creación, anteriormente era el SIGIP, ha sido maltratado, por decir de alguna manera, y ha tenido muchas incidencias negativas por los vaivenes del empleo, la informalidad, las distintas regulaciones sobre las cuotas de las cotizaciones de la seguridad social, que han sido de alguna manera devaluadas en forma permanente, y ha tenido que echar mano a medidas de emergencia como son las moratorias.
tenemos que reconocer que ha sido un abuso de las mismas, pero es la única forma de que muchas personas han logrado acceder al beneficio previsional. La ley 27260, llamada de reparación histórica, traía varias normativas. Una de ellas es que la persona superada los 65 años podía trabajar hasta los 70. Tenía previsto una reforma, es del año 2016, tenía previsto una reforma en 2 años que iba a lograr un sistema universal, no fragmentado, etcétera, etcétera. Esto no se ha llevado a cabo. Pero tenía otra normativa bastante importante, que era que una persona a los 65 años que no pudiera cumplir con todos los requisitos para acceder a un régimen prestacional, iba a recibir lo que se denomina la PUAN, que es la prestación universal para adultos mayores, que desde el año 2016 a la fecha viene creciendo como prestación no contributiva. Bueno, el 28%, aparte, hay un decreto muy reciente, que es el 475 del 2021, que da la posibilidad de que las madres de hijos reciban aportes, reciban años de aportes, según los hijos que tengan, para poder cumplimentar la cantidad de aportes necesarios para acceder a un régimen también. Esta es una medida relativamente reciente. Bueno, el 28% de los ocupados son trabajadores independientes. Los trabajadores independientes se agrupan desde el punto de vista contributivo en 3 sistemas: el de autónomos, el del régimen simplificado o monotributo, conocido como monotributo, y las cajas profesionales, provinciales profesionales de profesionales, que es de prestación definida y cotización definida. Estos sistemas vamos a ver que son muy heterogéneos, y voy a demostrar con un ejemplo la gran inequidad que hay entre un autónomo y un monotributo. Aparte, no quiero dejar de mencionar a las cajas profesionales provinciales, que cubren al 50% del empleo público. El 15% de todos los asalariados del país son cubiertas por estas cajas, que son de reparto y que son administradas y financiadas básicamente por las provincias, con ayuda, por supuesto, de la nación. Todos estos esquemas que mencionamos de financiamiento contributivos, de alguna manera, son totalmente heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Que tienen distintos requisitos de acceso, distintos requisitos, tanto desde el punto de vista contributivo como desde el punto de vista previsional. En realidad siempre se ha tratado de disminuir la fragmentación y la estratificación que tienen, que nunca es recomendable, pero hasta ahora realmente no se ha logrado. En realidad tenemos altos niveles de cobertura en lo que hace a jubilaciones, que ahora lo voy a demostrar con unos gráficos, pero el sistema se ve terriblemente ahuecado. Pensemos que tenemos un 10%, 10.2 más o menos de desocupados, y que un 53% de la población activa no trabaja de alguna manera, salvo un 9% que buscaría trabajo si lo hubiera, pero hay un alto porcentaje de gente que en realidad no trabaja, ni tampoco lo estamos hablando de desocupados, pero que en algún momento cumple la edad. También el sistema contributivo está afectado por el informalismo, un 35% del empleo es informal, y también por el cuenta propia. Me voy a dedicar ahora al ejemplo heterogéneo que les decía entre el autónomo y el monotributista. El autónomo y el monotributista son tratados en forma muy desigual. Si pensamos, el autónomo no recibe obra social, tampoco asignación familiar, el monotributista sí. Y por otro lado, tampoco tiene acceso el autónomo al desempleo o a riesgo de trabajo. Yo les preparé acá, les voy a mostrar
Acá hay un ejemplo, si bien a mayo del 21, pero nos sirve para de alguna manera concluir. Fíjense, es un autónomo categoría 1 y un monotributista que supuestamente trabajan 30 años ambos. Acá tenemos el total del haber según el cálculo de cada sistema, que llegaría a cada sistema, y este es el haber mínimo garantizado a esa época, ¿sí? Entonces nos fijamos, ¿qué es lo que logra un autónomo? En este caso 14.000 contra 9.000 del monotributo. Como hay que pagarle a ambos 20.571 porque es el haber mínimo garantizado, el Estado a través de tributo tiene que contribuir con 5.900 para el autónomo, pero con 11.160 para el monotributo. Ahora, fíjense ustedes la obligación mensual de un autónomo de 3.695, esto a mayo del 21, y qué es lo que tiene que pagar un monotributista, mucho menos. Entonces, con esto queda realmente demostrado que es bastante inequitativo un sistema con el otro. Voy a volver un poquito a las moratorias, a lo que explicaba del CIPA y a las moratorias. Más o menos hasta el año 2004, nosotros teníamos a los jubilados que de un sistema contributivo, que tenían sus años, sus aportes, y por otro lado existía la prestación no contributiva para la vejez, que antes del 2004 era bastante importante. A partir de ese año, con la ley 25.865, 25.994 de jubilación anticipada y la 24.476 de autónomos, todas ellas moratorias, empiezan a crecer las moratorias y en realidad se va disminuyendo la prestación no contributiva. Ahora vamos a ver un gráfico donde se ve claramente. Entonces, más o menos en el año 2017, donde ya eran más importantes estas moratorias, la prestación no contributiva iba desapareciendo. Ahora, como en el 2016 se crea la PUAN, vuelve la prestación no contributiva, que ha crecido hasta nuestros días. Ahora vamos a ver algunos gráficos de esto, por lo cual hoy tenemos de todo un poco: moratorias, pensiones no contributivas y tenemos pensiones contributivas. Querría aclarar que la ley 26.970 en el 2014 vuelve a crear otra moratoria que primero era por 2 años, pero que está aún vigente hasta julio del 2022 para mujeres y para hombres en algunas circunstancias, o sea, con la edad cumplida antes de septiembre del año 2016. Al 2018, 3.300.000 beneficios eran por moratoria. O sea, más o menos 2/3 de los beneficios que se pagan provienen de moratorias. Y el 20% de las personas que reciben beneficios reciben 2. Ahora, doble beneficio. Ahora voy a mostrar algunos números al respecto. Fíjense. Bueno, acá este es un gráfico que es del CIAT, de un trabajo de Cetrángulo. Fíjense, acá es más o menos desde el 2001 cómo van creciendo las prestaciones, ¿sí? Llega a 5 millones acá en el año 2017, ahora después vamos a ver cómo continúa la historia, y acá son las personas mayores de 65 años. Miren, son menos que los beneficios. Esto es un 118%. Por un poco lo que les decía, ¿no? Más o menos hasta este punto, 3 millones habían accedido por moratoria. Con la moratoria se les paga una jubilación mensual y se les descuenta una cuota, por otro lado, algunos cobran 2, por eso mismo supera el 100%. Bueno, esto del ANSES, a marzo del 21 tenemos esta cantidad de jubilaciones y de pensiones, pero el tema es la tasa de sustitución. Miren esto, el promedio que cobra cada una de estas jubilaciones son 32.000 pesos y 28.000 para el caso de las pensiones.
Ahora fíjense ustedes acá, un poco lo que yo les decía. Esta es la prestación, la del margen más derecho, la prestación no contributiva por vejez, ve que va disminuyendo, hay muy pocas, hay 1.000 ahora, a marzo, es de 15.000 pesos, pero acá está la PUAN, que del 2016 va creciendo y ya lleva 196.000 beneficiarios que cobran el 80% del haber mínimo. Bueno, así vemos cómo está conformado hoy en día esta realidad, ¿no? Bueno, para hablar, otro tema que no podemos dejar de lado, en realidad, es el tema de la inflación, ¿no? Tenemos 51% de inflación anual, o sea que esto que hablábamos de la tasa de sustitución es todo un problema encima con la ley de movilidad y con la forma o no forma en que se ajustan todas estas prestaciones. Bueno, voy a hablar ahora de la sostenibilidad financiera, voy a hablar de los aportes y contribuciones en sí. Por allá por la década del 90 se crea el Sistema Único de Seguridad Social, la SUS y la PUS, y ahí se unifican todas las alícuotas de seguridad social, llegando a ser del 50% más o menos del sueldo bruto. Estoy hablando de la década del 90. Desde allí hasta hoy ha sufrido la CUS y el sistema, en realidad, ha sufrido verdaderas devaluaciones fiscales por infinidad de cuestiones. No solamente ha tenido que luchar con el empleo y el desempleo y la informalidad, sino que ha tenido que luchar con detracciones tales como conceptos no remunerativos, o sea, pagos de conceptos no remunerativos que no pagan aportes y contribuciones, detracciones por empleado, el sistema actual detrae un importe por empleado que también difiere por zona y por actividad. También la seguridad social es pago a cuenta en algunas zonas en el impuesto al valor agregado, con lo cual todo ha contribuido a que el sistema se desfinancie ampliamente. Ahora, cuando el sistema se desfinancia y los aportes y contribuciones no pagan la seguridad social, hay que recurrir a los tributos nacionales, a los impuestos. Y esto no es gratuito porque los impuestos son nacionales, son coparticipables y entra en función un montón de cuestiones de federalismo, que ya de por sí en nuestro país es bastante especial, con las provincias. Entonces, este no es un tema menor. Lo menor sería poder aumentar aportantes y no poder sumar aportantes y no solventarlos con impuestos. Parte del IVA y de ganancias van directamente a financiar la seguridad social, pasan en realidad por las cajas provinciales, el impuesto a los débitos bancarios y también el monotributo. O sea que no solamente, y aparte, antes iba el 15% de la coparticipación en forma directa y desde el 2016, por una decisión de la Corte, esto viene decreciendo, por lo cual ahora depende también de aportes del Tesoro, que no son asignaciones, por supuesto, automáticas, ¿sí? Bueno, entonces los problemas son muchos y me voy a referir en última instancia, en unos minutos, a la cuña fiscal. ¿Qué es la cuña fiscal? La cuña fiscal, esto lo vamos a ver muy rápidamente, es todo lo que debe pagar, es el costo total de lo que paga un empleador por un empleado comparado con el neto que cobra de bolsillo un empleado, ¿sí? Y esto se hace en términos porcentuales. Entonces, fíjense acá, es el porcentaje del costo total del empleador en relación al neto que cobra el empleado. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que 31 corresponde a la contribución del empleador, acá tenemos el impuesto a las ganancias y el aporte personal.
esto suma 50, entonces tenemos una proporción. Si 131 es el 100% que paga el empleador, ¿qué porcentaje de lo que no va a ver el empleado queda? Y esto da, en este ejemplo, la cuña fiscal de 38%. Ahora, ¿la cuña fiscal para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para comparar el costo sobre el empleo, el costo fiscal que hay en diferentes países, lo calcula siempre la OCDE, y el último Taxing Wage, que es para el año 2020, que hizo la OCDE, demuestra que el promedio de la OCDE es 34,6, siendo que en España la cuña fiscal es del 39, Bélgica 51, Alemania 49, son bastante más altos. Los que tienen una menor cuña fiscal, por ejemplo, en la OCDE son Dinamarca y Noruega. Noruega, en el caso de Dinamarca, no tiene cotizaciones de seguridad social, es solo impuesto a la renta, y en el caso de Noruega, las contribuciones sociales son del 17%. O sea, lo último que voy a decir, ya para redondear, es que este tema es muy interesante y sirve comparativamente, pero no es solamente el porcentaje total, sino que hay que hablar de su composición. Voy a mostrar, por último, las cifras que había en el 2016 para América Latina y Caribe, calculadas por el CIAT, donde en realidad la Argentina ocupaba el primer lugar en cuña fiscal, como demostrando que las contribuciones eran altas. Pero si ustedes se fijaban y comparaban con OCDE, se van a dar cuenta que es muy distinta la composición. Fíjense, nosotros como el promedio del impuesto a la renta, como son los mínimos imponibles, son relativamente altos con relación a otros países, el impuesto a la renta en la Argentina no incide, incide solo aportes y contribuciones. Pero en muchos países de la OCDE sí. Entonces fíjense, el empleado medio tenía una sobrecarga mucho más alta que en la Argentina. El empleador es el que tiene un costo más alto con relación al promedio de la OCDE, ustedes fíjense acá, siendo que el total general era menor. ¿Ven? O sea, es muy interesante ver también la composición para ver sobre dónde estamos cargando o sobrecargando el costo fiscal. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Para concluir, lo que quiero expresar, yo tenía un montón de sugerencias sobre las cuestiones para combatir el empleo informal, el desempleo, cuáles son las medidas que hay que tomar también desde el punto de vista contributivo, pero quiero decir que la disminución de contribuciones, aportes y contribuciones, para incentivar la creación de empleo nunca han tenido buen puerto, no ha llegado a buen puerto en nuestro país, nunca se logró de esa manera. Solo han desfinanciado el sistema de seguridad social y también quiero transmitir que en el mundo hay una creencia que la gente paga, y también lo ha dicho la OIT, que la gente paga con más grado aportes y contribuciones que impuestos. Y lo que no pagamos con aportes y contribuciones, lo terminamos pagando con impuestos. Así que, bueno, con esto quiero terminar y lo escuchamos atentamente a Hernán, que nos va a deleitar con sus números. Bueno, muchas gracias, Marina. Muy clara tu exposición y ahora damos lugar a Hernán para que haga su exposición. Hernán. Bueno, muchas gracias. Me toca entonces cerrar un poco la exposición esta de seguridad social. La verdad que la presentación que preparé y que de alguna manera coordinamos entiendo que muy alineada con las presentaciones anteriores. Yo voy a traer el tema técnico. A mí
José Luis dijo, José María, perdón, dijo esto de que es una mala noticia para los actuarios que esté desequilibrado, y Marina también habló de este tema del entorno integral que tiene que evaluarse en ese equilibrio, y yo comparto mucho estas dos cuestiones. O sea, digamos, más allá de que mi formación es actuarial, la verdad que en relación a lo que son los programas de previsión social, tengo una visión también, digamos, un poco más integral y menos específica del equilibrio propio del sistema digamos, como seguro social. Para eso lo que hice fue una presentación tomando algunos datos, digamos, que ahora voy a compartir. Yo voy a hacer la presentación con el PowerPoint. Me dicen si lo ven solamente. Bueno, si lo ven, yo no los veo, así que si lo ven, se mutean un minuto y me dicen, así ya arranco con esto. Sí. Gracias, Alejandra. Bueno, a ver, le di este título, hace un minuto le cambié el título, le había puesto relevancia relativa del análisis actuarial de los programas de previsión social, pero me pareció demasiado fuerte, así que le saqué la palabra relativa para después, bueno, llegar a esa conclusión un poco de ver algunos datos. Lo que, digamos, esto de alguna manera confirma lo que había presentado Marina. Este es el gasto total de ANSES, básicamente en recursos y como una identidad con las erogaciones. Lo que está en azul son las contribuciones, lo que está en naranja son otros recursos, básicamente impuestos. No quiero entrar en ese detalle, sino básicamente partir de esta primera cuestión, y es sistema de previsión social, digamos, tiene un desbalance, tiene un desequilibrio, pero a ver, quiero reforzar esta idea de que la verdad que no es el objetivo primario de un programa de previsión estar equilibrado, sino básicamente, digamos, sabemos que desde el punto de vista prestacional, sabemos que el atributo más importante que tienen estos programas es el alcance, la cobertura de la población que logran. Y por otro lado también, que esto es lo que quiero de alguna manera introducir, es el impacto que esto tiene en la economía en su conjunto. Estamos hablando en general de niveles, de volúmenes, de montos muy significativos, y por lo tanto estos programas y sus modelos de financiamiento no son neutrales a la economía en su conjunto, sino que tienen impactos significativos. Digamos. Si yo cuando recién hablaba Marina de la cuña fiscal, lo que pensaba por un lado es que, digamos, toda esta cuña fiscal tiene dos grandes efectos. Básicamente, digamos, alterar el ingreso neto del empleado, digamos, impactando en lo que podría ser el consumo, y por otro lado también alterando lo que es el costo laboral, impactando de alguna manera en la oferta de bienes y servicios. Por lo tanto, digamos, esta pretensión de equilibrio que pueden tener los sistemas tienen impacto significativo en la economía, y esto creo es la mirada integral que nos debemos en el financiamiento de estos sistemas. Pero antes de seguir, quiero sí hacer hincapié en esto. Nombraron las cajas de profesionales, nombraron otros sistemas. Esta visión holística, para decirlo de alguna manera, donde lo macroeconómico es más relevante muchas veces que el equilibrio individual del programa, es para los estados. ¿Sí? Si yo tengo una caja de profesionales, esta caja de profesionales sí tiene que estar equilibrada. Esto lo quiero dejar claro porque no es que, digamos, la evaluación o el análisis actuarial, el equilibrio en el financiamiento es un tema irrelevante. Es un tema de importancia relativa, que para los estados hay otros bienes superiores a proteger, como es, por ejemplo, el nivel de producto, pero para una caja de profesionales el equilibrio individual es relevante. Por lo tanto, quiero hacer esta salvedad antes de seguir. Estamos haciendo un análisis de sistemas previsionales de estados, el sistema previsional argentino, y por lo tanto, esta cuestión sí pasa a un segundo plano, si bien, digamos, el planteo que, digamos, voy a tratar de concluir es que básicamente aquello que es contributivo tendría que estar en equilibrio, para después todas las decisiones
digamos, más relacionadas con la cobertura de las necesidades, de la asistencia, como decía José María, eso sí está vinculado con decisiones de cada momento de los estados y, digamos, donde se generan, como vamos a ver, los desequilibrios, que no son indeseables en su conjunto, pero sí, si afectan a los programas contributivos, digamos, hay un gasto en exceso y un subsidio a veces innecesario. Bien, paso básicamente a ver acá, hay dos, digamos, la evolución de esta relación entre ingresos y egresos, que vemos que esto está representado desde 2002 al 2019. Lo de arriba son jubilaciones y pensiones, exclusivamente lo que sería jubilaciones y pensiones contributivas, y vemos que es un sistema, un subsistema que estuvo en superávit de alguna manera y en equilibrio en el 2019, mientras que cuando miramos la totalidad de los beneficios que se otorgan, ahí sí observamos que hay una necesidad de contribuciones por fuera del sistema, y, digamos, de impuestos básicamente, y eso es lo que queremos desglosar. Bien, acá, digamos, también lo había nombrado Marina, ahí vemos cómo pesa en el 2019 los costos de la reparación histórica respecto de lo que es el sistema nacional, y ahí vemos que se genera de alguna manera esa necesidad de recursos que llega a igualar los ingresos, mientras que cuando miramos, y ahora voy a pasar a la siguiente slide, esto es exclusivamente contribuciones versus lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones y reparación histórica. Y cuando ya, no sé si se ve el cursor, pero a ver, esto es lo que ya habíamos visto, los ingresos contra las jubilaciones del sistema nacional y reparación histórica. Todo lo que está por encima son otros recursos de la seguridad social, fundamentalmente estos que están en grises, los tributarios, enfrentando y financiando de alguna manera también lo que había mencionado Marina, la moratoria, o sea, los beneficios que provienen de moratoria, otras pensiones contributivas, las pensiones, fundamentalmente también las PUAM y otros subsidios y asignaciones, ¿sí? De alguna manera lo que acá vemos es que, por lo menos en esta situación que estamos atravesando, esta información es del 2019, lo que tenemos es, digamos, un espejo o un casi espejo entre las contribuciones y los beneficios propios del sistema contributivo, mientras que las necesidades de otros recursos, fundamentalmente recursos tributarios y otros recursos, están financiando estas decisiones que se relacionan con ampliar el alcance del sistema a través de moratorias o estas pensiones a los adultos mayores u otros subsidios que también son parte de la política de seguridad social. Bien. Esto básicamente como para darle algún tipo de proyección, quisimos representar cómo iba a ser la proyección de este sistema, el sistema contributivo en el tiempo. Básicamente lo que vemos es que esta situación inicial de superávit, pensemos que tenemos el componente de la reparación histórica, digamos, que no es propio de este sistema, o sí, pero digamos, en la temporalidad no se corresponde con las erogaciones corrientes del sistema de jubilaciones. Lo que hay es una insuficiencia en ese sistema, donde si quisiéramos hacer tener equilibrado el sistema para el 2030, necesitaríamos incrementar los aportes y contribuciones en el orden de un 9%. ¿Sí? Básicamente para entender de qué estamos hablando en las necesidades propias de los beneficios contributivos. Cuando hablamos de todos los demás, vimos que hay un déficit importante y una necesidad de recurrir a recursos no tributarios. Y en la segunda, digamos, y la segunda proyección es un pequeño análisis de sensibilidad, donde hubiera un cambio de edad de retiro progresivo de los 60 a los 65 años para mujeres, digamos, donde estaríamos llevando la edad de 60 a 65, sabiendo igual que las mujeres y también los hombres a partir de la ley pueden retirarse 65-70 y las mujeres 60 o 65-70. Entonces acá también estamos viendo un alivio, ¿sí? Básicamente en ese retraso
de la o postergación de la edad del retiro. Básicamente esto para ver un poco el impacto en los números colectivos de una evolución. Sabemos que estamos sacando una foto cuando vemos los números del 2019 para ver un poco la dinámica. Sabemos que el envejecimiento poblacional genera un incremento más que proporcional en las erogaciones, y esto es lo que implicaría, para dimensionar, implicaría la necesidad de un incremento en las contribuciones de ese casi 9%. A ver, yo quiero hacer hincapié en esto básicamente por esta cuestión de la cuña fiscal. Incrementar la contribución significaría o tendría este efecto, básicamente la reducción de la capacidad de consumo del grupo aportante, y lo que haría básicamente es disminuir el ingreso neto de bolsillo, y eso generaría básicamente un incremento en la proporción de gente que no llegaría a cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Esto es para entender que, cualquier movimiento que uno intente hacer para equilibrar el sistema previsional específicamente tiene impacto en el resto de la economía. Bien. Y no puedo dejar de hacer un análisis individual. Esto no tiene una pretensión de proponer ningún sistema de capitalización ni nada por el estilo, pero sí de tener números gruesos de, cuál es el nivel de equilibrio entre, el escenario base, que es la ley actual para una persona de 30 años de aporte, retirándose a los 65, donde para los aportes y contribuciones que se realizan tiene un déficit del 42%, que podrían ser resueltos con un incremento de la tasa de aporte llevada del 11 más del 16 al 47%. Es un incremento significativo. Insisto, esto significaría darle equilibrio al sistema previsional, impactando significativamente en la capacidad de consumo de los aportantes, y el impacto probablemente indirecto, pero muy significativo en la economía en su conjunto. O elevar la edad de retiro hasta los 67 para equilibrarlo, o que, hubiera una rentabilidad real en el largo plazo del 2% por sobre la inflación, cosa que parece algo fácil de obtener, pero en realidad es muy difícil. Y básicamente a lo que acuden en general la mayoría de los gobiernos sucesivamente, y cambiando sistemáticamente la forma de calcular el ajuste de las pensiones, la alternativa es generar un deterioro del beneficio de los jubilados, con un deterioro del 6% anual, ¿sí? Que básicamente en épocas de baja inflación esto es imposible de ser ejecutado, pero con épocas de alta inflación este retraso es, diferido y obtenible sistemáticamente. Bien. Estoy yendo para atrás. Entonces, comentarios finales, ¿sí? Quiero aprovechar el tiempo que me ahorré en el resto de la presentación para hacer algunos comentarios respecto de la cuestión actuarial en estos sistemas. No es habitual ver actuarios en los sistemas nacionales, está lleno de actuarios en las cajas de profesionales. La idea concreta es entender que este equilibrio necesario seguramente cuando tenemos un grupo donde no hay un respaldo de un patrocinador o sponsor, el análisis actuarial es clave y relevante, absolutamente relevante, porque el diseño de un programa desequilibrado implica seguramente en el mediano o largo plazo o la quiebra de ese programa en particular, o bien, si existe la posibilidad de transferirle el problema a otro, seguramente un costo para algún otro grupo que tenga algún tipo de vínculo con este programa. El ejemplo que siempre doy respecto de esto es la caja complementaria de docentes nacionales, que es una caja que, financiada con un modelo de reparto basada en una ley, pero que
a partir de ciertas reformas fiscales de los años 90, todos los docentes se transfirieron a las provincias, digamos, el costo de los docentes. La caja esta siguió operando con los docentes que habían entrado alguna vez en el sistema, pero se fue extinguiendo y hoy por hoy seguramente el costo de esa caja es un costo que tiene que absorber ANSES, ¿sí? Digamos, y es un costo más para un beneficio que era un beneficio que originalmente estaba relacionado con una contribución en particular y que ahora tiene que hacerse cargo ANSES de esos valores. Por lo tanto, si tenemos un sponsor, digamos, podemos privilegiar esta evaluación integral, el impacto macroeconómico por sobre el equilibrio individual, el alcance y la cobertura por sobre la sostenibilidad. Pero cuando estamos en un análisis actuarial de un programa que sale de estas características, ¿sí? Básicamente una provincia que no puede emitir dinero, un municipio que tiene limitaciones respecto de cuáles son las herramientas fiscales que tiene para hacer frente a desvíos temporarios o definitivos sobre los recursos de estos programas. Cuando nos alejamos del Estado Nacional, tenemos que ser conscientes que tenemos limitaciones y que dependemos mucho más del diseño y del método de financiamiento que de estas alternativas y de este patrocinio de estos estados en los distintos niveles. Segunda cuestión, que básicamente está relacionado con esto, el equilibrio técnico versus el impacto macroeconómico. Básicamente, entender que muchas veces, y la mayoría de las veces, las políticas para equilibrar estos programas tienen implicancias en el corto plazo en la macroeconomía, ¿sí? Ser restrictivos con el consumo, digamos, mejorando el equilibrio técnico del programa o incrementar los impuestos para poder equilibrar estos programas tienen efectos macroeconómicos habitualmente recesivos. Para que estos impactos sean positivos hay que esperar mucho tiempo, digamos, y esto se ve desde lo que es, digamos, la consolidación del equilibrio fiscal y donde haya a partir de ahí un cambio en los datos macroeconómicos de esa jurisdicción o de ese país. ¿Sí? Un ejemplo típico que pusieron muchas veces sobre la mesa es el impacto que tuvo en la evolución del Producto Bruto en Chile el cambio de modelo de FP. Digamos, yo lo digo con mesura, esto me gusta plantearlo como un ejemplo, pero no necesariamente que haya sido contundente en las cifras, pero el impacto que tuvo la transformación del sistema previsional en Chile al sistema de AFPs generó impacto en la profundidad de los mercados de capitales, en la formalización del empleo en Chile y en el incremento en la tasa de ahorro privado, que generó, se supone, un incremento al menos del 1% por año en el Producto Bruto Interno. O sea que Chile ha crecido un 1% más por año, supongamos que eso haya ocurrido por los últimos 40 años, la economía chilena es 40% más grande que lo hubiera sido si el sistema hubiera seguido siendo el sistema anterior. Y por último, digamos, creo que esto es, digamos, esto no, por supuesto que esto es muy inflexible en el tiempo, esta es una variable de largo plazo. La única manera de distribuir riqueza básicamente es generándola, y por lo tanto, digamos, por más que distribuyamos, tengamos programas más o menos equilibrados, tengamos programas asistenciales o contributivos, el único impacto significativo es lo que la productividad o lo que la evolución de la productividad en una economía tenga en el tiempo, y por lo tanto estos programas, vinculando un poco también el tema del equilibrio técnico, estos programas, si contribuyen a generar más riqueza, van a
al final del día, ser más efectivos en el cumplimiento de los objetivos que programas que restringen esta generación de riqueza. A ver, esta es una idea muy general y por supuesto que hay que siempre mediar entre el corto y el largo plazo. Por supuesto que estos impactos son en el largo plazo y hay que administrar permanentemente el corto plazo, que es lo que los gobiernos tienen por delante y muchas veces tienen mayor significatividad que las decisiones de largo plazo. Pero en este arbitraje entre este corto y largo plazo es que debe transitar de alguna manera, o deben transitar estas decisiones sobre estos programas. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. No sé si, a ver, no les vi las caras, con lo cual no sé si asintieron o no asintieron sobre esto, pero bueno, ya después me enteraré. Pero no, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Hernán. Sí, dijimos que sí a todo, escuchamos bueno. Y fuiste clarísimo en la exposición, yo veía las caras y bueno, agradezco a todos la participación, un placer haber estado este tiempo con ustedes y esperemos creo que a los profesionales les va a servir mucho y esperemos que nos hagan llegar preguntas para que, bueno, después se las podamos retransmitir a los panelistas. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias.